Hola y buen día para todos. El mercado está, como ustedes saben, muy pendiente del dato de inflación el día de mañana, y esto es porque han cambiado las expectativas fuertemente con relación a lo que puede ocurrir eh, en cuanto a las decisiones de la Reserva Federal. De hecho, eh, el mercado está pendiente, digamos, sí es cierto, de la inflación, pero por otro lado, mucho de lo que está pasando con los datos de empleo. Recordemos que la revisión de los payrolls en Estados Unidos, que sale negativo en 911,000, es el número negativo más grande que se ha presentado desde hace más de 10 años. Sin embargo, lo que importa acá en esta caída, digamos, de empleo, que equivale más o menos al 0,6%, es que se encuentra o se observa una tendencia continua, y el mercado pues no reaccionó tan fuertemente negativo. Entonces yo diría que aunque es un dato muy negativo, y les vuelvo a repetir, desde hace más de 10 años no veíamos un dato tan negativo en esa revisión, no vemos un impacto significativo. Y lo que está mencionando, vuelvo y reitero, las personas o la gente en Wall Street, es que básicamente se ve una tendencia, digamos, como en línea de esa corrección que estábamos viendo, esa razón por la cual los bonos se habían subido. Eh, pero por otro lado, cuando se dan a conocer estos datos, me voy a saltar acá un minuto, también se dieron a conocer estos datos de cómo sienten los pequeños inversionistas, los dueños de pequeñas empresas, cómo sienten que se va a comportar la economía realmente. Miren ustedes que cambia radicalmente lo que venía ocurriendo a comienzos del 2024, ¿no? Esa caída que empezamos a observar, y por cuanto las personas estaban muy nerviosas, pero miren que hace un par de meses ese como que optimismo se renueva, y siento yo que las personas están pensando a más largo plazo. Esta semana es un dato clave. Bueno, pues obviamente hay el dato de inflación, etcétera, pero digamos que al margen de eso hay resultados corporativos, y hay un dato muy importante que mueve el mercado por el tamaño de la empresa, y es el lanzamiento de la nueva versión del iPhone que se va a realizar durante esta semana. Entonces, muy como atentos a ver el impacto. Yo creo que acá la gente lo que va a estar pendiente es de eso, de cuál es el impacto real de esta guerra comercial China-Estados Unidos. Entonces, y cómo es la demanda, digamos, sobre todo de los países asiáticos y algunos otros países que han hecho convenios con China de, de seguir comprando iPhone, seguir comprando esta tecnología. Y no sé si han visto el cambio tan gigante que han tenido las empresas chinas, particularmente en los últimos 6 meses en lanzamientos de teléfonos celulares. Entonces sí va a ser un dato que nos va a ayudar a ver si la demanda por productos estadounidenses de manera general viene o va a continuar y va a cumplir las expectativas que tiene el gobierno de Estados Unidos. También les recuerdo que en el caso de Tesla, la compañía le ofrece un bono de $1 trillón a Elon Musk si cumple unas metas de ventas que son muy fuertes. Pero también todo va en línea de eso. Si hay un ambiente, o sea, esto que estoy mostrando acá, este ambiente que están viendo los pequeños empresarios en Estados Unidos, se va a ver reflejado en las compañías gigantes. Entonces mire que sí está muy correlacionado, digamos, esta mejoría con lo que podría pasar. Y por eso, al margen de lo que pase, reitero, con la inflación y las expectativas, etcétera, que obviamente lo vamos a analizar, entender un poco cómo el mercado, cómo los consumidores sí realmente están demandando y pueden ayudar al crecimiento económico en Estados Unidos. Bueno, entonces, yo creo que la primera conclusión que quiero dejar el día de hoy es el ambiente para el crecimiento de las compañías estadounidenses, no solamente dentro de Estados Unidos, diría que es esto, más lo que pase con Apple y obviamente cómo se siga desarrollando el ambiente en Tesla. Pasemos un segundo o retrocedamos un minuto para ver qué va a pasar con el dato de inflación. Se espera una variación del 2,6, es el consenso.
el mes pasado veníamos de un 2.7, esa es una reducción que no va en línea con el movimiento, digamos, estacional. Recordemos que generalmente junio, julio y agosto son meses que la inflación tiende a subir un poquito, después se estabiliza septiembre, octubre, se aplana y al final del año el pico. Es el movimiento estacional que obedece simplemente al ciclo, valga la redundancia, de las estaciones, o también económicamente se conoce así. Se espera una reducción, pero miren lo que está ocurriendo en la parte superior. Aquí vemos una gasolina que viene con una tendencia alcista. ¿Y por qué resalto el tema de la gasolina? Porque les recuerdo que la gasolina el mes anterior y la energía fueron los sectores que jalonaron a la inflación hacia el lado, hacia abajo, la mantuvieron, digamos, controlada. Entonces, que esta inflación, que este precio de la gasolina en Estados Unidos de manera interna esté empezando a subir, pues hombre, la verdad no nos da mucha tranquilidad de ese dato. Pues ojalá esté en 2.6, porque la lectura es muy clara. La lectura de los inversionistas es tan simple como esto. Si el dato de inflación, el dato general de inflación, está en el 2.6 o inferior, todo lo que se espera en relación a la Fed se va a cumplir. Pero si este dato es así, sea 2.65, las cosas ya no van a estar tan claras. Entonces, es un dato crucial, porque es antes de la reunión de la Reserva Federal, que es la siguiente semana. Es un dato crucial para todas las expectativas de cambio de política monetaria, para que todo eso que venía ocurriendo con los bonos la semana anterior, que nos puso, digamos, en un escenario como muy pesimista, como aquí viene un caos, podría realmente cambiar todo el escenario, no solamente el escenario de comportamiento, desempeño de las acciones en lo que resta del año, sino en toda la política económica de la Reserva Federal. Entonces, por supuesto que sí, este dato podría ser el más importante del año en la medida en que ratifica o podría generar una corrección en las expectativas de la política monetaria de la Reserva Federal. Recordemos ya que el Banco de Inglaterra prácticamente tuvo que recular, retroceder, cambiar o modificar esa política agresiva de reducción de tasas de interés y ponerle un stand-by, que ya sabemos generó la depreciación de los bonos, etcétera, por ese presupuesto tan gigante. Entonces sí es muy importante. Fíjense ustedes que ni siquiera, pues esta mañana, vuelvo y reitero esos pequeños datos de empleo, que obviamente son importantes, este dato de expectativa, pues miren ustedes que no está moviendo tanto el mercado. Prácticamente tenemos hoy un mercado plano, y también les recuerdo que en escenarios donde hay ya la reunión, el momento de la decisión de la política monetaria, pues no se genera mucha volatilidad, ¿no? Porque la gente ya está más concentrada en ese asunto. También les cuento que ya teniendo en cuenta ese movimiento, o sea, anticipando que la inflación va a salir clave, les reitero, 2.6 o inferior, cambia totalmente el panorama de reducción de tasas de interés para este año. Les recuerdo que hace tan solo 2 semanas la expectativa era que solamente se presentaran dos reducciones en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal, y miren ustedes cómo el escenario ya cambia. Estamos nosotros en la actualidad en la parte alta, 4.25, y miren cómo para el 17 de septiembre, la próxima semana, se espera con el 92% de probabilidad que haya una reducción de tasas de interés. Esto es prácticamente imposible que cambie, pero aquí, vuelvo y reitero, si hay un 2.6 arriba, sería muy negativo, porque ya la expectativa se cambió a 3 reducciones en el año 2025. Próxima reducción, 29 de octubre, con el 74.5% de probabilidad. Les recuerdo que estas probabilidades están medidas por los contratos de futuros de los bonos federales, no es una encuesta. O sea, esto es algo que es más cierto porque lo estamos hablando es con dinero real, y para el mes de diciembre casi con el 70% de probabilidad la tercera reducción.
Este es un escenario muy positivo porque aquí, si se mantiene, si tenemos ese 2.6, lo que va a ocurrir es que efectivamente estos pequeños comerciantes sí tienen la razón de que va a haber ese repunte, y recordemos que hacia el año 2026, yéndonos un poco al escenario más estructural, continuamos con esa expectativa de que sí, efectivamente las compañías van a tener un boom en el 2026 y que el Standard & Poor's podría rentar más del 20% para el próximo año. No solamente lo pensamos nosotros, lo piensan ya varias casas de inversión que están en la línea que los resultados corporativos el próximo año, reitero esto para reforzar, podrían tener un crecimiento cercano al 26%. Esa es la expectativa actual. Para este año era del 10%. Es un salto significativo en resultados corporativos para las compañías del Standard & Poor's. Entonces, por supuesto que fíjense que ese 2.6 va a mover muchísimas cosas. Y el segundo punto, entonces acá, o la segunda conclusión, es que un dato de 2.6 o inferior podría reforzar nuestra teoría de que el Standard & Poor's podría tener un fin de año muy bueno. Vuelvo y concluyo, o vuelvo y refresco. La primera, los empresarios tienen una expectativa positiva del desempeño de la inflación, de la economía, y debemos estar muy atentos a las noticias de ventas de Apple esta semana, cómo se tome ese lanzamiento y lo que pase con Tesla. También es una compañía que nos pesa en el Standard & Poor's. ¿Cómo van a ir esas ventas? De esa manera podemos entender si la economía, si Estados Unidos realmente puede empezar a tener ese boom. Por eso, por ahora, esas dos empresas, obviamente pues están las otras, Facebook, etc. Pero por ahora son esas dos. Segunda, el dato de inflación 2.6 o inferior nos va a llevar a concluir que efectivamente la Reserva va a tener las herramientas para reducir 3 veces las tasas de interés este año, lo que lleva efectivamente a ese ciclo, y en economía general recuerden que cuando el banco irriga dinero es porque está ayudando, digamos, a que la economía repunte, y entonces ese ciclo malo del que venimos podría cambiar. Es bien interesante este momento de la historia, entonces, por esas dos razones. Si tienen alguna duda, como siempre, de todo lo que acabo de decir, no duden en escribirlo. Y ahora vamos a ver qué es lo que están pensando los inversionistas. Pues los inversionistas, fíjense que están muy confundidos, ¿no? 2 semanas. Y eso es, pues recordemos, es que la semana pasada fue catastrófico el anuncio, pues fueron 2, se cayeron, ¿sí se acuerdan? Se cayeron la Corte de Apelaciones tumbó las tarifas de Trump y simultáneamente pasó lo de Inglaterra. Entonces eso ha generado, digamos, yo lo diría más el entorno geopolítico, la situación general, lo que está pasando con Rusia, que no está muy claro, la situación en Venezuela, donde ya se están haciendo algunas simulaciones de desembarque, muy preocupante eso, se están realizando en Puerto Rico. Entonces no debemos descartar o no debemos, digamos, voltear al trasto lo que está ocurriendo en el planeta, y esa situación es la que lleva a los inversionistas a estar como muy neutrales, ¿no? Estaba hablando con algunos inversionistas este año, con algunos clientes, y fíjense ustedes que algo que llama la atención definitivamente es cómo el mercado cambia, es tan elástico, es tan maleable, es tan cambiante, que este año la volatilidad de las acciones que componen el Standard & Poor's está enloquecido, está en la línea de esto, de lo que está ocurriendo con los inversionistas, y prácticamente se duplicó, y en algunos casos se duplicó, lo que está generando volatilidades muy fuertes en las acciones de manera particular. Esto generalmente ocurre después de una crisis. Lo que ocurre es que generalmente no se sabe cuánto tiempo vaya a durar, ¿no? Digamos, para que, y simplemente es así de simple, está la campana de Gauss, el promedio está en la mitad, en esa probabilidad chiquita que todos conocemos, 68.3, y en acción por acción es donde debería estar
Pero cuando el mercado salta, lo que ocurre es que la acción empieza a saltar de ese menos 2.92 a ese más 2.92 y salta y es muy difícil, digamos, estadísticamente, por supuesto, es muy difícil tratar de armar una estrategia particular en acciones. Con el tiempo, por supuesto, vuelve a estar en esa campana dentro de la mitad, pero el tema es que no se sabe cuánto dure. Hay que hacer cambios en la estrategia, entonces, pues adecuarse al momento, ¿no? Fíjense ustedes que esta semana, como le estaba mencionando, pues está el lanzamiento de Apple, que ya estamos en ese momento, el lanzamiento de los nuevos productos de Apple, ver cómo lo recibe el mercado, pero adicionalmente hay otras compañías muy importantes del Standard & Poor's que van a entregar resultados. Entonces está Oracle, está Adobe y está GameStop. Y GameStop no es una compañía que pese mucho en los índices, pero es una compañía que los pequeños inversionistas siguen mucho por su fuerte volatilidad. Y bueno, ahí ya empiezo a mezclar todo lo de los meme coins y hasta otras teorías de manipulación de mercado, pero definitivamente los inversionistas pequeños están muy pendientes de esta acción. Entonces por eso la quise traer a colación. No hay muchas porque no estamos en época, o sea, la época va a empezar en octubre, la época fuerte, pero de todas maneras hay que prestarles atención. El mercado entonces yo creo que va a estar centrado en el dato de inflación más importante del año, más Apple. Ya les dije la razón por qué es importante esto. Y para allá vamos. Con esto puesto sobre la mesa, los escenarios son los siguientes. Si la inflación salta a un número catastrófico, por allá arriba del 3%, pues desafortunadamente nos vamos a ir a un escenario muy, muy negativo. La probabilidad de que esto ocurra es muy baja. Yo diría que entre un 10 a 15%, más de ahí no creo. Existe, por supuesto, porque nadie puede anticipar el dato de manera exacta, pero recordemos que la gasolina, el crecimiento en el dato de la gasolina, pues nos lleva a pensar que, pues hay un pequeño riesgo ahí. El escenario base es el escenario donde estamos en 2.6, el escenario actual, ahí no va a haber cambios significativos. 2.6 incluso, el mismo 2.6 podría impulsar al mercado hacia nuestro lado, hacia el favor, hacia donde lo necesitamos en este momento, y ya van a ver técnicamente por qué necesitamos eso. Y en últimas está el escenario muy positivo, y este escenario muy positivo es si sale una inflación de 2.5, eso va a ser una locura, porque tenemos fuerzas inversionistas que están muy reactivos, y obviamente es claro, es que la semana anterior hubo una volatilidad muy fuerte. Entonces fíjense que un dato meramente 2.5 es un escenario para decir, señor, alístese para salir a comprar bonos, todo lo que pueda, alístese para salir a comprar acciones, porque les recuerdo, ratifica 3 bajadas este año, cambio total de política monetaria, carry trade, negocios de endeudarse e invertir. Esto, pues ustedes saben que los inversionistas lo van a anticipar. Y efectivamente por eso si llega a ocurrir, 2.5 es un escenario ya para montar negocios estructurales en varios tipos de activos bien interesante. Eso es todo el panorama actual. Espero ser muy claro y si tienen dudas, ya saben, me pueden ubicar. En cuanto al portafolio, pues no les voy a decir mucho porque el portafolio presentó esa rentabilidad el mes pasado, en septiembre. La verdad lo vamos a empezar a presentar un poco más, con plazos más para no estar mirándonos y llevándonos al dolor de cabeza, pero sí, dolor de cabezas de corto plazo, pero sí vamos a incorporar este componente nuevo y es explicarles un poco cuál es la visión técnica de el mercado y cuáles son los sectores en los que no queremos invertir en este momento. Son 2 gráficas, 2 o 3 gráficas, pero los que conocen la teoría de explosión de volatilidad relativamente ajustada, o si no la pueden googlear, que es la teoría que yo escribí, nos lleva a tomar decisiones un poco más estructurales y es lo que estamos llevando y es hacia donde queremos llevar el portafolio, donde simplemente cumplamos la misión de tratar de minimizar la volatilidad en los portafolios. El riesgo más alto de cualquier inversión es, bueno, existen muchos, contraparte, etcétera, pero el riesgo más alto en un portafolio que está blindado, digamos, de esos otros riesgos es la volatilidad. Y es algo que nos ha golpeado durante toda esta etapa de recuperación del Standard & Poor's. Ya les expliqué lo de la volatilidad de las acciones. Entonces,
El juego, el juego es el mismo, pero cambia en la medida en que vamos a estar un poquito más concentrados en el largo plazo y tratar de blindarnos de momentos como este. Si eso es así, pues simplemente es muy fácil de entender porque los colores lo dicen todo. Tenemos un Standard & Poor's de manera general que nos muestra que es el momento que debemos estar ahí y ahí vamos a estar. Van a haber días donde tal vez nos preocupe el movimiento del mercado, pero lo más importante es no impactarnos con caídas fuertes, muy fuertes. Entonces vamos a tratar de llevarlo de esta manera y más si hay un 2.6, si hay un 2.6, aquí es donde debemos estar, 2.6 o inferior. Vamos a ver si eso ocurre y muy importante, fíjense lo crucial que es ese dato. Por el lado negativo, en cuanto a los sectores, solamente hay dos sectores en los que tal vez no deberíamos invertir por ahora. El primero es el sector industrial. Esta es una mala noticia para el indicador Dow Jones. Y es que desde hace unos días se está mostrando que está perdiendo fuerza. Están perdiendo fuerza los compradores que quieren comprar este tipo de sector. La razón no es que el sector sea malo. La razón detrás de que el sector industrial no es apetecido en este momento es porque todos están a la expectativa de cómo se va a valorizar el sector tecnología, comunicaciones y financiero. Yo diría que lo que se está viendo es un rebalanceo, algo que nos está llevando hacia esos otros dos, porque existe, lo vieron por los pequeños empresarios, existe una expectativa alta y esos sectores son más, no son mejores, simplemente se mueven más rápido, son más dinámicos. Pero por supuesto que si efectivamente esos sectores reaccionan, este sector también va a reaccionar, tal vez un poco más adelante. Entonces fíjense que la lectura no es que este sector está mal, es simplemente espérese un momento. Y por el lado de utilities, pues recordemos que el sector de utilities es un sector generalmente defensivo, tradicionalmente, defensivo, y aquí la lectura es similar, simplemente los empresarios, los inversionistas están apostando a sectores un poco más agresivos por esa posibilidad de que la Fed 3 bajadas realmente, o sea, cambiar de 2 a 3 en menos de 2 semanas es un cambio radical, pero sí está soportada sobre ese 2.6, está muy soportada sobre ese 2.6. Esperemos porque ese dato es pues obviamente es una lotería, pero espero entiendan la estrategia y espero entiendan este cambio en lo que estamos haciendo, porque sí ha sido, sí es algo bien interesante tratar de llevarnos un poco más hacia ese largo plazo. Les recuerdo entonces para finalizar, primero, esperamos un dato de inflación del 2.6 o inferior para tener la certeza de que la Reserva Federal va a tener la posibilidad de reducir 3 veces las tasas de interés este año. Está soportada esta teoría sobre que los pequeños inversionistas, comerciantes, tienen una expectativa positiva sobre el crecimiento de la economía y debemos sumarle a ello Apple, desempeño de las ventas de Apple, cómo reacciona el mercado al lanzamiento de sus productos, Tesla, si es verdad que este tipo se va a ganar el $1 trillón, cómo está haciendo la tarea. Primero eso. Segundo, en la parte técnica estamos viendo la continuidad de esa tendencia alcista del Standard & Poor's. Vamos a tratar de blindarnos o eliminar o reducir la volatilidad de las acciones puntuales. Estamos montados sobre sectores de manera particular y lo vamos a hacer porque la volatilidad de las acciones en este momento está crítica y nos ha costado recuperar esa caída del mes de abril. Entonces hay que hacerlo. No podemos quedarnos sentados esperando a ver qué pasa hacia el futuro. Sectores en los que no queremos invertir en este momento, sector industrial y sector utilities. Todas las semanas las presentaciones van a ser similares. Si usted ya acabó, terminó, observó todo lo que acabo de presentar y tiene alguna inquietud, alguna sugerencia, no dude en escribirme. Les agradezco mucho su participación y nos vemos la próxima. Hasta luego.